Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá, gracias también a la ARL Bolívar por esta cordial invitación para tocar un tema que cada día ha tomado, yo creo que más relevancia en materia de prevención de riesgos laborales y que ocupa una de las disciplinas preventivas más apasionantes, o al menos para mí, que es finalmente la higiene ocupacional. Hemos decidido orientar esta charla a básicamente cumplir un doble propósito. El primero, de pronto hacer una reflexión muy a profundidad sobre lo que significa el ejercicio higiénico en la prevención de la enfermedad laboral, y en un segundo capítulo los retos que nosotros tenemos como higienistas o como prevencionistas en ese noble propósito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales. Parto desde un análisis que ya tiene algunos años de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, en donde a partir de un estudio prospectivo que se hizo sobre la carga de enfermedad asociada a determinados factores de riesgo en ambientes laborales, sacó unos indicadores y unas estadísticas que en realidad nos dejan un tanto sorprendidos. Por ejemplo, se dice que para el año 2004 el total de muertes atribuibles a accidentes de trabajo y enfermedades laborales casi que era el doble en esta última materia frente a los relacionados con seguridad. Es decir, estábamos hablando que cerca de 352.000 muertes se dieron como consecuencia de accidentes de trabajo y que solamente la exposición a partículas aerotransportadas y sustancias de comprobada acción carcinogénica cargaron a la enfermedad global cerca de 634.000 enfermedades. Es decir, que solo en un año más de la mitad de la carga de enfermedad, de la carga de muerte fue derivada de exposición a determinados agentes de riesgo higiénicos. Estamos hablando de una proporción de 1 a 1,80 con relación a las muertes derivadas, ¿no? Y otro aspecto que llama profundamente la atención es un indicador que es muy usual en el contexto de salud pública, que corresponde a los años saludables perdidos como resultado de la incidencia y duración de la discapacidad de la población por factores de riesgo ocupacionales. En este caso estamos hablando que según este estudio, los cancerígenos, el ruido y las partículas han desarrollado cerca de 13 millones de años saludables perdidos versus 11 millones de años perdidos como consecuencia de factores de accidente. Entonces, el primer paradigma que uno quiere eventualmente romper a través de estas estadísticas es que al final cuando nosotros entramos en el contexto laboral y establecemos nuestros niveles de priorización para atacar determinados factores de riesgo, indiscutiblemente entra en un primer capítulo la carga de accidentalidad y después lo que me esté marcando más mis estadísticas, que eventualmente pueden estar hoy en día muy orientadas a la carga del factor de riesgo ergonómico, ¿no? Desdibujando un poco la carga de enfermedad potencial que puede derivarse de la exposición a una serie de agentes que al final tienen impacto en materia de salud pública, ¿no? Entonces, el hecho de poder establecer un buen equilibrio dentro de las distintas, llamémoslo así, responsabilidades que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales, resulta necesaria para poder entender que desde el ejercicio higiénico es que nosotros podemos en realidad disminuir la probabilidad de ocurrencia de que muchos trabajadores eventualmente se enfermen. Esta es una diapositiva que eventualmente fue capturada de la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo, en donde básicamente lo que muestra es que la carga de enfermedad en ambientes laborales no solamente se posibilita disminuir a través del ejercicio de una
sola disciplina preventiva, ¿no? Y en este caso, en materia de diagnóstico temprano, tratamiento y curación, pues finalmente la medicina del trabajo y la vigilancia en salud es la que ha tenido el rol protagónico en el curso de los últimos 30, 40 años en Colombia en materia de prevención de enfermedad laboral. Sin embargo, si nosotros no intervenimos ese ambiente de trabajo, vuelve la carga de enfermedad. Eso no es solamente un panorama nacional, se replica en la mayoría de países del mundo, y de allí que eventualmente las estadísticas de carga de enfermedad global sigan en aumento. Con lo cual tenemos que hacer finalmente una reflexión, ¿no? Volver otra vez a esa cartilla Coquito, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, y entender cuáles son las herramientas preventivas que en realidad tenemos nosotros para eventualmente intervenir esos factores de riesgo higiénico y eventualmente disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales, ¿no? Sobre esa base, siempre me gusta citar a la madre de la higiene ocupacional, la doctora Alice Hamilton, que ya en 1908 mencionaba que no podría existir ningún control inteligente del peligro al plomo de trabajadores en la industria, a menos que éste se base en el principio de mantener el aire libre de polvos y humos, y esta es la función básica de la higiene industrial. Es decir, ya en 1908, ante lo que se conformaría más adelante como el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que finalmente es el CDC, organismo rector de NIOSH, instituto que ustedes habrán escuchado a lo largo de su vida profesional, definía la facultad última del ejercicio higiénico, ¿no? Es decir, solamente a través del control del ambiente de trabajo es que yo disminuyo la probabilidad de que la gente eventualmente pueda sufrir alguna alteración o algún efecto potencial en salud. Y estamos hablando de cerca de 120 años atrás que ya se planteaba como el pivote estratégico para eventualmente atacar la enfermedad, ¿no? De allí a lo que se haya venido desencadenando en cada uno de los países a través de sus estructuras de salud pública, a través de los programas académicos, pues es un tema que finalmente yo creo que requiere una reflexión profunda sobre cómo es que nosotros estamos en realidad embridando el problema, es decir, cómo estamos atacando la carga de enfermedad, ¿no? Y ese mismo principio, pues basado en el postulado de la Organización Internacional del Trabajo, aduce a la necesidad, por supuesto, de intervenir ese medio ambiente de trabajo para que a través de la sistemática de control y siguiendo las jerarquías del caso, se pueda finalmente disminuir la probabilidad de daño en poblaciones laborales. Existe un paradigma muy usual y muy común en la higiene ocupacional que corresponde al paradigma de la hamburguesa y el tiburón. Si yo les preguntara a ustedes en este momento qué les genera más aversión al riesgo, pues tendríamos distintos tipos de apreciaciones, pero posiblemente existiría una sola, ¿no? Es decir, si les pregunto, ¿qué les genera más aversión, el tiburón o la hamburguesa? El tiburón, de pronto, ¿cierto? Sí, posiblemente. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué genera más muertes? ¿La hamburguesa? Muy bien, perfecto. Entonces ustedes podrían decir, claro, problemas derivados del consumo excesivo de la hamburguesa puede llevar a una obesidad mórbida y después de esa obesidad mórbida tener otra serie de problemas. Pero si yo les pregunto de nuevo, ahora, el consumo de una sola hamburguesa frente a la exposición a un solo tiburón, ¿qué les genera más aversión de riesgo? El tiburón, notablemente, ¿cierto? Entonces, mire que dependiendo del tipo de pregunta que realicé, existen distintas escalas de valoración del riesgo. Pero ¿qué nos falta acá? Nos falta información. La información es que, de acuerdo a una publicación desarrollada por National Geographic en el año 2004, la estadística es que existe una probabilidad de muerte de 0.02 por cada 100.000 habitantes que se exponen finalmente a un tiburón, mientras que existe una probabilidad de 4.5 por cada 100.000 habitantes por el consumo
de una hamburguesa como consecuencia de la exposición a una Escherichia coli muy tóxica. Es decir, que a nivel global, teniendo en cuenta estas estadísticas, en el mundo mueren 225 veces más personas por consumir hamburguesas que por ataques de tiburón. Esto es importante destacarlo porque al final, dependiendo de la calidad y cantidad disponible de información que yo tenga, puede variar el juicio de valor soportado en la experiencia para entender qué es un riesgo y qué no es un riesgo. Y en higiene ocupacional esto es supremamente relevante, porque cuando nosotros nos hablan de 700.000 sustancias químicas en el mercado, ruido, vibraciones mano-brazo, vibraciones cuerpo completo, radiaciones ópticas artificiales y otro sinnúmero importante de factores de riesgo higiénico, pues finalmente, ¿cuál va a ser mi escala de priorización para entrar en un proceso de valoración que signifique la objetivización de un riesgo y finalmente la traducción de medidas de control y vigilancia? Es decir, en ese proceso de jerarquización de riesgos potenciales, yo necesito indiscutiblemente información. Ahora, con esta información, ¿tendrían mayor aversión a consumir una hamburguesa o a exponerse a un tiburón? Pero muy seguramente mañana si salimos a comer y nos ofrecen una hamburguesa, muy posiblemente la vamos a consumir, ¿cierto? Entonces esa es la segunda ruptura del paradigma. A veces nosotros convivimos con el riesgo, ¿sí? Y en esa convivencia con el riesgo se vuelve parte de nuestro panorama. Entonces decimos, ah, no, pero si es que una silicoantracosis puede desarrollarse en unos 25 años, mientras que la persona en realidad no puede ir a trabajar como consecuencia de un dolor lumbar inespecífico. Con lo cual mi estructura de actuación preventiva inmediata corresponde al daño osteomuscular. El resto, esperemos en 25 años a ver si tiene la silicoantracosis. ¿Cierto? La convivencia del factor de riesgo higiénico es otra de las tantas dificultades que tenemos los higienistas para poder hacer una intervención y hacerle saber a la sociedad, al empresariado y a la academia que este tema es de suma relevancia. Indiscutiblemente la necesidad de tomar decisiones sin suficiente información nos puede llevar a ser tremendamente impulsivos. Reflexionen internamente. ¿Cuáles son los criterios de valoración que ustedes establecen para poder jerarquizar un factor de riesgo u otro? ¿Las estadísticas? ¿La política? ¿La necesidad prioritaria de acuerdo a las necesidades de la empresa? Todo eso supone finalmente una serie de filtros en donde uno puede o no tomar una decisión asertiva frente a cuál es su nivel de jerarquización de riesgos potenciales asociados a las medidas de control y vigilancia aplicables. La falta de información nos impide disminuir la incertidumbre de la decisión. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos menos información, ¿qué pasa? Aumenta la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, si nosotros no reconocemos que la carga, por ejemplo, de cáncer ocupacional en el país supone el tercer, qué sé yo, causa, perdóname, muchísimas gracias, causa de morbimortalidad en el país, pues finalmente nosotros no la definimos como un pivote de actuación preventiva, ¿cierto? Es decir, existen distintas razones por las cuales nosotros debemos tomar una decisión en materia de intervención dependiendo de ese sesgo asociado a incertidumbre. Contar con información equivocada nos lleva a tomar decisiones erróneas, ¿sí? En la medida en que yo pueda hacer una adecuada o inadecuada valoración de riesgo, nos permitirá de forma asertiva o no asertiva establecer las medidas de control y vigilancia. Si yo hago con un sonómetro, una caracterización sonométrica en este momento y resulta que mi melodiosa voz está a 85 decibeles en escala de ponderación A, un entusiasta prevencionista podría decir, todo el mundo necesita acá elementos de protección personal auditiva, ¿cierto? Ahora, si eso se tomó solamente sobre un minuto en el momento del pico máximo de mi voz y no tuve en cuenta las distintas variaciones de mi voz con relación al tiempo, cuyo nivel equivalente ponderado me da
75 decibeles en escala de ponderación A, muy seguramente ese mismo responsable en prevención diría, pues ¿sabe qué? No es tan necesaria la protección personal auditiva. ¿Me siguen? Es decir, la posibilidad de que nosotros eventualmente con suficiente validad y representativa información podamos tomar una decisión supedita el éxito o el fracaso de una medida de control. Y finalmente, poseer demasiada información, información redundante, aumenta los tiempos involucrados en la toma de decisión. Indiscutiblemente, nosotros estamos hechos para tomar decisiones y para tomar decisiones generalmente en el contexto empresarial. Cuando yo le diga a mi jefe, es que tengo que hacer un estudio de cohorte o un estudio transversal o un estudio con todo el rigor metodológico que me va a tomar más o menos 2 años y tengo que recuperar una serie de data para poder tomar una decisión, pues muy seguramente el empresario, ¿qué les va a decir? Absolutamente, no me sirve, yo necesito tomar una decisión ya. Y al final, cuando nosotros tratamos de hacer cualquier tipo de intervención en materia preventiva, nos abocamos a tener suficiente validad y representativa información o eventualmente basarnos en nuestro juicio de valor soportado en la experiencia para definir qué tipo de conducta de control y vigilancia voy a seguir. Al final, nosotros estamos siempre en materia higiénica en el rango de la incertidumbre y la certeza, y el riesgo de decisión está casi siempre derivado del conocimiento parcial en donde existe alguna probabilidad de que esa exposición o esa condición de riesgo se dé o no se dé. En la medida en que yo tengo más certeza, disminuyo el sesgo o la probabilidad esperada de que eventualmente se dé esa condición de riesgo o no. Y en la medida en que yo tenga más incertidumbre, pues finalmente voy a desconocer el resultado o al final el impacto de cualquier decisión que yo vaya a tomar en materia de control. Desde el punto de vista técnico y como una utopía preventiva, la higiene ocupacional por definición es la ciencia y el arte dedicados a la anticipación, la identificación, el reconocimiento, la evaluación y el control de todos los factores de riesgo higiénico que pueden producir enfermedad en los trabajadores. Y cuando nosotros eventualmente entramos en esa utopía, pues se resumen las estrategias de control que desde la academia ustedes pudieron observar que correspondían básicamente a 3 medidas: en fuente, en medio y en individuo. Y siguiendo esta sistemática de forma permanente, nosotros podríamos embridar el riesgo potencial y por supuesto disminuir la probabilidad de ocurrencia de daño. Pero la verdad sea dicha, que cuando nosotros entramos en esa secuencia preventiva y más en un contexto como el nuestro, nos soportamos en procesos de identificación y valoración subjetiva o semi-cuantitativa para directamente establecer medidas de control, porque la evaluación cuantitativa cuesta dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos a nuestro haber herramientas diagnósticas que nos ofrecen una valoración de los distintos factores de riesgo y sobre eso, teniendo en cuenta una sistemática, recomendamos algunas medidas de control, ¿cierto? Entonces utilizamos las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, utilizamos el Bowtie, utilizamos distintas herramientas diagnósticas que en realidad aducen a un proceso de valoración, ¿cierto? Y ese proceso de valoración, ¿qué nos permite? Tomar medidas de control. Les pongo este ejemplo: ayudante de planta, clasificación de peligro químico, factor de peligro, contacto con productos químicos, gases, vapores o líquidos, daño, afectación del sistema respiratorio, asfixia, cuadro de toxicidad y muerte, GTC 45, versión 1998, riesgo aceptable. Criterios para la determinación del nivel de deficiencia. ¿Se acuerdan con la versión anterior de la GTC 45? ¿Cuáles eran? ¿Alguno se acuerda? ¿No? Bueno, resulta que el nivel de deficiencia se tenía que valorar de acuerdo a la percepción organoléptica de la gente. Entonces decía, si usted está a 1 metro, huele, y le huele a químico, entonces alto, ¿no? Si está a 2 metros, si no le huele, si está a 3 metros, si no le huele. Y sobre esa base, entonces, uno establecía una escala de valoración. Ahora,
Pregunto, ¿a qué huele el trimetil isobutyleteracetato? ¿A qué huele el benzoapireno? ¿A qué huele el trimetilbenceno? Difícil, ¿no? Difícil. Pero más aún, el hecho de no reconocer en algunos agentes el hecho de que existen unos umbrales de olor. Y esos umbrales de olor también están asociados a el grado de peligrosidad del agente, que a su vez tendrá un valor límite permisible. Este extraíble de un panorama de factores de riesgo anterior fue desarrollado para la valoración cualitativa, utilizando el panorama de factores de riesgo en una planta de producción de resina urea formaldehído. ¿Listo? El formaldehído es una sustancia de comprobada acción carcinogénica a nivel nasotraqueal, clasificado por la IARC como comprobado carcinogénico, por la NIOSH carcinogénico, y está en la categoría A1 de la ACGIH. El umbral del olor es de 0.8 partes por millón y el valor límite permisible es de 0.1 partes por millón. Es decir, que cuando yo percibo el olor a formaldehído, estoy superando 8 veces el valor de referencia. En este caso, cuando realizamos el proceso de caracterización cuantitativa, encontramos que estaba superando 3 veces el valor de referencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su juicio de valor y en función de una metodología utilizada de forma tradicional en esta empresa como un proceso asertivo para la valoración del riesgo higiénico, él no percibía olor a formaldehído. ¿Cuántos prevencionistas han utilizado la GTC 45 desde el año 1998 hasta su última actualización? Montones, es la guía más utilizada. Si bien nuestras disposiciones legales no establecen una metodología en concreto, cada uno de ustedes en sus facultades vieron la GTC 45 como el pivote de lanza para establecer cualquier proceso de valoración cualitativa de todos los riesgos, incluyendo los higiénicos. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando empieza la incertidumbre a rondar sus cabezas, ¿qué es lo que dicen? Esto necesitamos evaluarlo cuantitativamente, ¿cierto? Pero la evaluación cuantitativa también tiene otras limitaciones, también tiene, llamémoslo así, otro tipo de problemas derivados de cómo, cuándo, dónde y a quién medir. Esta diapositiva básicamente lo que pretende es ilustrarlos que no todos los procesos de valoración del riesgo higiénico deben ser contemplados con una metodología concreta, y más cuando existen limitaciones frente a su aplicación práctica. Hoy en día, por supuesto, existe una versión mejorada de esa GTC 45, sin embargo, vale la pena resaltar que la clasificación de peligrosidad intrínseca, al menos en el caso de sustancias químicas, se deriva del análisis de acuerdo a un criterio de la National Fire Protection Agency, es decir, de la NFPA en los Estados Unidos, que es la NFPA 704, que establece el rombo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces resulta que el rombo es una frase de advertencia que me permite ¿qué? Establecer distintos niveles de riesgo en función de una clasificación. Y a nivel salud, ¿qué me indica? La peligrosidad intrínseca que tiene esa sustancia sobre la salud bajo situaciones de emergencia ante eventos agudos a salud. Por ejemplo, el benceno, que es una sustancia de comprobada acción carcinogénica, para la GTC 45 tiene un nivel de deficiencia media, es decir, que la peligrosidad potencial es moderada. ¡Oh! ¿Te asustaron? Deberían asustarse. ¿Por qué? Porque la clasificación de salud está asociada a un evento agudo, no a un evento crónico. Y la leucemia mieloide aguda, aun cuando sea LAMA su acrónimo, en realidad es un evento crónico que se deriva tras exposiciones continuas y permanentes. ¿Listo? Entonces, podría entrar en un proceso de subestimación del riesgo potencial si yo finalmente
me soporto en una metodología que hoy en día es validada para la valoración cualitativa del riesgo químico. Ahora, frente al resto de factores de riesgo higiénico, 3 ejemplos sencillos. Un ruido de cizalla, no hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 2 metros, de acuerdo a la GTC. Sin embargo, el ruido agudo es de alta frecuencia versus las frecuencias conversacionales. ¿Podría existir subestimación o sobreestimación? Vibraciones en una torre de perforación, percibir sensiblemente las vibraciones en el puesto de trabajo. El juicio del experto es que la vibración es de alta frecuencia, superior a 160 Hz, con lo cual no impacta las frecuencias bajas, de 0.5 a 80 Hz. ¿Existiría sobreestimación o subestimación? La radiación óptica incoherente en un proceso de soldadura se desarrolla menos de 2 horas por turno o jornada, es una fuente incoherente rica en radiación ultravioleta e infrarroja y ha sido categorizada por la IARC como de conformada acción carcinogénica por la ocurrencia de melanoma ocular. ¿Puede existir sobreestimación o subestimación? ¿Me siguen? Es decir, dentro de todos los procesos derivados de un análisis de reconocimiento y valoración cualitativa del riesgo, intervienen muchos parámetros, no solamente el juicio de valor soportado en la experiencia del experto. Y ahora, ¿qué es experto? Y ahora, ¿qué es juicio de valor? ¿Hasta dónde nosotros estamos siendo responsables en el proceso de reconocimiento de un factor de riesgo higiénico, su valoración y, por supuesto, el establecimiento de controles que impactan a miles y miles y miles de trabajadores? Esto requiere un ejercicio, por supuesto, de análisis profundo sobre el impacto de las decisiones teniendo en cuenta el juicio de valor. Esa incertidumbre se puede administrar de distintos modos, ¿no? Sobre todo en el proceso de reconocimiento o identificación del factor de riesgo higiénico. Inicialmente nosotros tenemos que conocer cuáles son las exposiciones, cuáles son las rutas de exposición, cuál es el personal expuesto y si existe eventualmente trabajadores especialmente sensibles. Cuando necesitamos hacer ya una aproximación más cercana al análisis de riesgo, tenemos que reconocer la variación espaciotemporal de las exposiciones. Es decir, ¿será que se mantiene la exposición de forma permanente o existen variaciones notables frente a los niveles de magnitud? Y finalmente, si pueden existir errores sistemáticos o aleatorios. El criterio de riesgo, si existe un estándar de exposición y ante la ausencia de valores límites permisibles o valores de referencia, yo cómo actúo. Un ejemplo sencillo es el de los contaminantes químicos. De 700.000 preparados químicos que hay hoy en día en la industria, cerca de 700 tienen valor límite permisible. ¿Qué hago con el resto? ¿Cómo los intervengo? ¿Cuáles son las estrategias de control que voy a definir para la mitigación del riesgo potencial? Y finalmente, en la evaluación de riesgo, ¿cómo esos resultados van a ser comparables y según qué criterio y cómo yo voy a administrar la incertidumbre y la variabilidad de los datos asociadas a la exposición? Y dentro de ese mismo cuerpo de análisis vale la pena reflexionar sobre cuáles son cada uno de los elementos que se constituyen en sesgos potenciales. Y cuando hablamos de sesgos potenciales son las divergencias entre lo que puede ser el mandato técnico, el mandato regulatorio, el juicio de valor soportado en la experiencia y las distintas métodos y metodologías de análisis que podemos tener a nuestro bien para poder hacer un buen proceso de aproximación a riesgos higiénicos. Por ejemplo, ya había mencionado el caso de los contaminantes químicos. En el caso de vibraciones mecánicas no existen disposiciones reglamentarias a nivel país para vibraciones cuerpo completo o mano-brazo. En el caso de ruido existen diferencias con relación al mandato técnico legal. Una cosa es la que me dicen las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, tasa de intercambio de 3, valor límite permisible de 85. Otras disposiciones reglamentarias me hablan de tasa de intercambio de 5 con valor límite permisible de 85 y otras más antiguas incluso de
valores límites permisibles de 90 con tasas de intercambio de 3, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a la interpretación adecuada del mandato técnico legal? Frente a ambiente térmico, la aplicación de modelos de estimación de carga térmica, es decir, al final, cómo nosotros nos estamos aproximando a las altas temperaturas con un estudio de tamizaje o estamos haciendo estudios más a profundidad y cuál es el efecto real en salud de que se incremente la temperatura corporal en más de un gradiente centígrado. Frente a radiación ultravioleta, campos electromagnéticos, radiofrecuencia y microondas, campos electrostáticos, ¿cuál es el estado del arte que hay hoy en día en materia de efectos potenciales en salud derivados de la exposición a todo este tipo de radiaciones? Tenemos certeza en realidad que la radiación no ionizante produce cáncer. Hasta ahora el estado del arte, uno mete un pollo en microondas y se calienta y no sale con tumores, ¿no? Y finalmente la mayor parte del espectro electromagnético que estamos siendo atravesados en este momento corresponde a campos de microondas. Pero al final, ¿cuál es el estado de evidencia que tenemos hoy en día frente a efectos potenciales en salud? Las nanopartículas es un riesgo emergente, los efectos en salud son sistémicos o son locales. En agentes biológicos no tenemos límites de exposición ocupacional, entonces ¿será que yo puedo evaluar la carga microbiana para poder establecer realmente que se debe a un virus A, B o C el hecho de que todos tengamos acá gripa? ¿Sí? Y finalmente calidad ambiental interior que corresponde a todo un estado del arte de construcción, ¿no? Entonces, al final, siempre tenemos que establecer un buen balance entre lo que corresponde a los criterios de valoración asociados también, por supuesto, al nivel de conocimiento del estado actual del arte para poder ser muchísimo más finos en el proceso natural de valoración del riesgo higiénico. Hasta ahora los tengo, mejor dicho, confundidísimos, ¿no? Claro, qué galleta, solamente este man nos vino a traer fue problemas, rolo, pucha, tenía que ser, en fin. Pero es que es así, chicos, es así. Y yo creo que lo primero es entender que existen muchas dificultades, ¿sí? Muchas dificultades de cara a la priorización de la higiene ocupacional como una buena herramienta preventiva, el sesgo que nosotros tenemos en el proceso de valoración cualitativa, la dificultad de evaluar cuantitativamente la exposición ocupacional para poder establecer medidas de control y vigilancia. Pero cuando ustedes devuelven toda esta película, el primer mensaje ¿cuál era? Carajo, ¿y cómo así? Estamos produciendo más muertes por exposición a cancerígenos y a partículas que accidentes, y hay más años con pérdidas de vida saludable por exposición a ruido que por factores ergonómicos. Hombre, es duro eso, ¿no? Es decir, entender que todas las actuaciones que estamos haciendo hoy en día de baterías psicosociales, de esfuerzos a nivel de ergonomía, de temas de seguridad, al final en el contexto global de impacto en salud pública, bueno, no sirve mucho. O estamos haciendo muy buenos esfuerzos por este lado, o estamos finalmente desconociendo que realmente existe una carga de enfermedad muy, muy importante, ¿sí? Y otro tema, por supuesto acá los médicos me van a colgar, pero es lo que es y yo soy higienista, así que después nos vemos a la salida y... Desafortunadamente, por una historia del país, la enfermedad y en realidad las actuaciones preventivas en materia de enfermedad han estado siempre de la mano con los ejercicios de vigilancia médica, ¿sí? Y yo creo que la ingeniera Olga es muy consciente de ello y en algunos escenarios me ha dado la razón. Los programas de vigilancia epidemiológica se han orientado exclusivamente a la búsqueda de enfermos, ¿o no es así? Diagnóstico, sordo, bueno, entonces llevémoslo a otro lado. Diagnóstico, silicosis, bueno, tenemos que llevarlo a otro lado. Entonces el modelo tradicional de vigilancia epidemiológica empoderado y solamente con la arista de la vigilancia en salud ha tenido
su desarrollo y su ímpetu en el curso de los últimos años, y cuando se siga aumentando la carga de enfermedad es cuando dice, ¿y qué nos faltaba acá? ¿Y qué nos faltaba acá? La higiene ocupacional. La higiene ocupacional. Y ahí es donde recordamos otra vez a Alice Hamilton, que nos decía, la única forma inteligente de disminuir la probabilidad de que la gente se enferme como consecuencia del plomo es mantener el aire libre de polvos y humos de plomo. ¿Vale? Muy bien, espero a partir de acá ya darle un poco más de luces y no tanto caos. El viejo conocido me cae muy bien, porque es que NIOSH viene desde muchísimos años atrás insistiendo en esta materia, y en realidad corresponde, yo creo, que a el referente a nivel global más importante que tenemos en materia de higiene ocupacional. Y en realidad, a través de este librito, que es el Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, o el Manual de Estrategias de Muestreo de Exposición Ocupacional, NIOSH nos da luces sobre cómo nosotros podemos finalmente superar esas limitaciones, superar las limitaciones del sesgo, superar las limitaciones de la incertidumbre, superar las limitaciones de estructurar herramientas de gestión preventiva que no tengan un impacto como el que nosotros esperamos. ¿Listo? Y por supuesto esto se ha venido cosiendo en el marco de cómo es que yo debo definir una estrategia de valoración adecuada, una vez superado, por supuesto, los procesos de identificación y reconocimiento del factor de riesgo higiénico en esos ambientes de trabajo. Para resumir ese tocho de cerca de 300 páginas escritas a máquina de escribir en 1979, NIOSH concluye que existen dos grandes estrategias de intervención para poder llegar a un proceso adecuado de reconocimiento y valoración cuantitativa del riesgo higiénico. Esas dos estrategias son las estrategias de peor caso y la estrategia basada en consideraciones estadísticas o estudios de tipo detallado. En la alternativa A, que corresponde básicamente al escenario de peor caso, el juicio profesional incide en el control de las variables para que sobre un factor de riesgo higiénico yo pueda establecer una medida de control y vigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Que al final yo, sobre el conocimiento de las condiciones de trabajo, de las circunstancias de exposición, del efecto potencial en salud de ese agente de riesgo higiénico y demás consideraciones adicionales, los meto en una licuadora con qué, cuándo, cómo, por qué y dónde medir. Y al final pongo esta Osterizer a funcionar y el resultado es una escala de riesgo potencial asociado a la condición de peor caso que un trabajador puede estar expuesto a un factor de riesgo higiénico. Y sobre esa base establezco las medidas de control y vigilancia para el resto de la población laboral. Sin embargo, NIOSH es muy claro en decir que efectivamente nosotros tenemos un coeficiente de incertidumbre asociado a eventualmente el grado de confianza que yo le voy a dar a esa determinación cuantitativa o a esa evaluación cuantitativa del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una serie de variables que tenemos que controlar cualitativamente, la incertidumbre se expande, es decir, tengo menor nivel de certeza de que efectivamente la exposición esté en un umbral determinado. Pongamos como ejemplo el hecho de que hayamos hecho el día de hoy una evaluación de disconfortabilidad térmica en este escenario. La condición va a variar entre la mañana, el mediodía y la tarde. Y posiblemente la condición más próxima a la situación más desfavorable va a ser alrededor de mediodía, ¿cierto? Porque ya eventualmente hay un número nutrido de personas, porque las corrientes de aire disminuyen, porque la carga metabólica aumenta y porque la incidencia del sol está en su máximo. ¿Listo? Entonces, es en ese momento en donde yo establezco una evaluación para poder comparar con un referente y finalmente establecer el nivel de conformidad que va a ser aplicable de cara a una medida de control a lo largo de cualquiera de los tres escenarios, mañana, mediodía o tarde. Sin embargo, como media, mi juicio de valor
puede existir una incertidumbre expandida asociada al grado de certeza que yo tengo con relación a esa prueba de hipótesis. Es decir, que qué tan cierto es la hipótesis de que al mediodía es la situación de peor caso. Entonces, lo que nos indica NIOSH es que al final, sobre esa incertidumbre, uno también podría trabajar. Y esa incertidumbre se conoce como valor de acción. No sé si ustedes lo recuerden en la teoría de higiene ocupacional que correspondía al 50% de la dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sobre ese supuesto se está tratando de garantizar que no solamente las personas que eventualmente no fueron cubiertas o no necesariamente las circunstancias de exposición fueron analizadas o las condiciones de trabajo que fueron no tipificadas hayan sido finalmente controladas a partir de un valor que somete a la empresa o eventualmente al prevencionista a definir determinadas medidas de control y vigilancia. Sin embargo, esas muestras finalmente generan errores de espacio y tiempo, es decir, es necesario entender que existe una amplia variabilidad de espacio temporal y la validez de la exposición real es cuestionable. Siempre se debe controlar la información disponible para asegurar condiciones medibles y reproducibles y existe una significativa variación del juicio de valor basado en la experiencia. Es decir, dependiendo del nivel de conocimiento, experticia y sobre todo avance que se tenga en cada uno de los factores de riesgo higiénicos, la valoración que ustedes van a tener con relación a la priorización de cualquiera de estos factores de riesgo podrá ser significativamente disímil, ¿no? Es decir, para alguien puede decir, no, acá el tema es la iluminación, no, acá el tema es la ventilación, no, acá el tema son las radiaciones ultravioletas generadas por las lámparas de descarga PLC, ¿sí? Es decir, cada uno de ustedes van a tener una estructura de priorización de acuerdo a su juicio de valor. Entonces, esa variación del juicio de experto puede suponer eventualmente sesgos con relación a la estrategia de peor caso. Esa es la primera estrategia. Yo como avanzo hacia un proceso de valoración cuantitativa entendiendo que un solo caso me puede representar las exposiciones de muchísimos trabajadores. Sin embargo, a partir de el entendimiento de las ciencias de la exposición o de la evaluación de la exposición, bajo la comprensión de que las condiciones pueden ser cambiantes y que además podemos tener distintos escenarios de valoración, es que se migra hacia lo que se conoce como un análisis de tipo detallado. En el análisis de tipo detallado, todo ese control de variables se soportan en la estadística para tomar una decisión. Es decir, lo que dice finalmente NIOSH es, si usted no tiene mucho conocimiento y mucha suficiencia técnica para asegurar que efectivamente esa es la condición de peor escenario frente al factor de riesgo higiénico prioritario, sopórtese en la estadística, es decir, créale a la estadística para poder llegar con un alto nivel de confianza a tomar una decisión en función de una prueba de hipótesis. Acá ya no podemos utilizar la licuadora Osterizer de toda la vida, sino que tenemos que bajar toda la batería de cocina que compraban nuestras madres y nuestros padres hace algunos años, que era un mundo de cacharros, y saberlas administrar. Esa administración se llama gestión del riesgo, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos finalmente con una sola herramienta poder hacer un buen proceso de valoración y reconocimiento del riesgo, sino que tenemos distintas estratagemas para poder lograr esos procesos de priorización. Ese ejercicio estratégico aduce a la necesidad primaria de hacer un proceso de caracterización básica para establecer unas unidades de observación que se denominan grupos de exposición similar. Los grupos de exposición similar son trabajadores que comparten el mismo perfil de exposición a una serie de factores de riesgo higiénico. Si quieren conocer un poco más de ello, las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia definen y articulan todos los elementos estratégicos para la conformación y articulación de grupos de exposición similar. Indiscutiblemente, el programa de caracterización tiene que soportarse en la estadística, es decir que al ser un muestreo de tipo aleatorio y generalmente estratificado, se debe dar en un periodo
prescrito, se tienen que modelar las exposiciones en función de ese análisis estadístico y se tiene que administrar la información en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos que garantizar un ejercicio permanente y sistemático de evaluación de la exposición. Ese ejercicio básicamente aduce tres fases sustantivas: la caracterización del ambiente y las circunstancias de exposición para valorar cualitativamente la exposición potencial, y para ello existen hoy en día distintas herramientas de valoración cualitativas ajenas a la GTC 45, que me permiten de una mejor forma, más detallada y más aterrizada en el contexto higiénico, llegar a estos procesos de valoración cualitativa, definir estas unidades de observación denominadas grupos de exposición similar, y finalmente allí sí, con los grupos de exposición similar y con criterios de conformidad y representatividad estadística, llegar a un criterio de decisión sobre la exposición para establecer las medidas de actuación en materia de formación, información, vigilancia médica, protección personal y prevención técnica. Para no enredar mucha la piola, básicamente lo que nosotros tenemos en cuenta en higiene industrial es un estimador estadístico de condición de peor caso, ¿sí?, a partir de un muestreo aleatorio estratificado. Entonces tenemos una población de 100 trabajadores que están expuestos de forma similar a ruido. Una muestra no va a ser suficiente, vamos a tomar un número estadísticamente representativo, tomamos 6 muestras y sobre el análisis estadístico cogemos un indicador que es el percentil 95. Ese percentil 95 me va a discriminar la condición de peor caso desfavorable para todos los 100 trabajadores. Y sobre ese, en comparación con el valor de referencia, vamos a tener distintos estratos o distintos estadios. Desde el nivel 0, en donde el percentil 95 no supera ni el 1% del valor límite permisible, en donde no se requiere acción, hasta eventualmente cuando se supere ese 1% y no llega al 10%, en donde sería suficiente la comunicación de peligros. Del 10 al 50% formación e información, en el nivel que da lugar a una acción, vigilancia médica, vigilancia de la exposición y prácticas de trabajo, y cuando ya supera el percentil 95, protección personal, controles de ingeniería, controles de condiciones de trabajo, etcétera. Es decir, esto lo que me asegura en cierta medida es no solamente a priorizar las medidas de control y vigilancia, sino poder establecer, basado en esa prueba de hipótesis, las condiciones más favorables para la población laboral. Ese ejercicio que pretende básicamente embridar la exposición de acuerdo a la variabilidad espaciotemporal de las exposiciones está en función de lo que se conoce hoy en día como excelencia operacional, que no es más que llevar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo a un contexto o a un ámbito higiénico, en donde a partir de una estrategia macro yo puedo definir todas las acciones necesarias para poder disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales. Habida cuenta que va a ser improbable que ustedes establezcan las mismas capas de protección para todos los trabajadores frente a las mismas magnitudes de todos los factores de riesgo higiénicos, ¿no? Al final, la idea es llegar a perfiles de exposición y riesgo, teniendo en cuenta, por supuesto, esas consideraciones estadísticas y traducir las conformidades a decisiones dentro de la cadena de valor a partir de cada una de las estrategias de intervención y control. La idea del ejercicio higiénico detallado es que las estrategias de higiene ocupacional en materia de control no solamente son las que hemos visto de perogrullo, es decir, control técnico, control personal y control administrativo, sino que desde la misma estrategia, desde la misma información y formación, nosotros podemos articular adecuadamente medidas de control. Y en toda la cadena de valor higiénica, es decir, dentro de los procesos de anticipación, identificación, evaluación y el mismo control, podemos finalmente traducir esas conformidades a decisiones que permitan un control eficaz. Ese estudio detallado finalmente está también articulado y armonizado en una estrategia de generación de valor
Lo que se pretende es que esta estrategia pues incremente los ahorros al ustedes enfocar las actuaciones preventivas en los estratos que sean muchísimo más sensibles de intervención y que no todos los trabajadores tengan las mismas capas de protección. Fortalece la ejecución de las estrategias en la medida que ustedes administren la exposición en el largo término, aseguran en cierta medida que puedan tener embridada todas las condiciones de riesgo potencial de la población laboral, optimiza la operación del negocio al disminuir temas como el riesgo reputacional y aumenta la rentabilidad, sobre todo asociado a ahorros. Entonces, se pretende que a partir de cualquier tipo de intervención en materia de higiene ocupacional se produzcan ahorros financieros y esos ahorros más la renovación y otros beneficios se traduzcan a propuestas de valor a nivel empresarial. Al final, la suma de todos los beneficios de la estrategia de intervención basada en estudios de tipo detallado me permite proteger la salud del trabajador, pero me garantiza otra serie de elementos que a veces no están en el radar preventivo, como el mejoramiento de la calidad, del retorno de las inversiones, el incremento de la capacidad productiva, mejorar la retención del cliente, disminuir los costos asociados a cualquier tipo de actividad preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esa base, nuestra idea desde hace algunos años es que la higiene ocupacional sume más valor dentro de la estructura de generación de beneficios dentro de la empresa, más que un ejercicio orientado al gasto y al mantenimiento de un activo, que en este caso sería el trabajador. Tenemos entonces dos alternativas que se convierten como en el pivote estratégico para poder desarrollar actividades de orden preventivo en materia de enfermedad laboral, que corresponde básicamente a los estudios de tipo básico y detallado. Como bullet points, el primero, pues eventualmente me ofrece una racionalización de los costos derivados de cualquier tipo de intervención higiénica. Sin embargo, me aumenta la incertidumbre sobre cuál es la real exposición de los trabajadores y, por supuesto, las medidas de control y vigilancia pueden ser objeto de discusión. Mientras que eventualmente el estudio de tipo detallado me permite al final controlar la variabilidad espaciotemporal de las exposiciones, siendo muchísimo más objetivo en los procesos de decisión asociados al control del riesgo potencial. Así que al final ustedes como higienistas el día de mañana tendrán dos opciones. O finalmente soportarse en su juicio de valor basado en la experiencia para conducir evaluaciones de riesgo que le den un nivel de confianza sobre la decisión, o a partir de su juicio de valor soportarse en la evaluación para aumentar la confianza de la decisión preventiva. Muchas gracias.